Muy buenas noches, mi nombre es Daniela Peña, soy parte del grupo de profesores de apoyo de la ULACIT para este TCU del 2025. Bueno, el día de hoy toca la clase de séptimo grado de ciencias y vamos a esperar a que sean las 7:10 para dar 10 minutos de gracia, que se nos conecte algún alumno y posteriormente comenzaríamos con la clase.
Ok, son las 7:10 de la noche. Vamos a continuar con la clase. Em, bueno, el día de hoy tenemos como tema principal, tenemos bueno, las propiedades de los materiales, ¿verdad? Entonces vamos a compartir pantalla para hablar un poquito sobre lo que serían los materiales como tal. Bueno, ¿qué es un material? Bueno, un material va a ser cualquier sustancia que se utilice para estructura, fabricar objetos, productos. Bueno, en otras palabras, es la materia prima con la que se van a hacer cosas como utensilios, edificios, dispositivos tecnológicos, ropa. Bueno, otras características claves de los materiales van a tener propiedades físicas, químicas específicas que determinen cómo se van a comportar. Por ejemplo, si van a ser duros, flexibles, conductores, impermeables. Se pueden hacer naturales como pueden ser naturales como madera, piedra o artificiales, o sintéticos como el plástico o el vidrio. Ok, entre los materiales que vamos a hablar el día de hoy, bueno, vamos a dar una lista de materiales y vamos a hablar un poquito sobre ellos, ¿verdad? De cómo se comportan y para qué se utilizan, por ejemplo. Bueno, primeramente tenemos el concreto, que bueno, este material es un material que lo vemos mucho en lo que es construcción, también conocido en otros lugares como hormigón. El cemento, bueno, se compone de cemento, agua, arena y grava. Va a ser resistente, versátil, utilizado en edificios, carreteras, puentes. Puede ser también premezclado, preparado para una obra, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que, por ejemplo, bueno, el concreto no va a tener propiedades para doblarse, ¿verdad? Sí cruje, digamos, porque cuando vemos que hay como una grieta en el concreto, el cruje y también, bueno, al no poder doblarlo, casi que tampoco lo vamos a poder estirar. Bueno, más que todo es un material de construcción rígido, resistente a compresión, pero también eh, va a ser un poco frágil a la tracción, ¿verdad? Em, bueno, más que todo realmente se utiliza para la construcción, estructuras, casas, entre otros tipos de usos para este material. Bueno, vamos a hablar un poquito de plástico, del plástico. Del plástico podemos hablar bastantes cosas, puesto que la mayoría de materiales que es posible que utilicemos en la vida cotidiana van a ser hechos pues de plástico. Bueno, este es un material sintético, aislante, impermeable y moldeable. Bueno, el plástico va a ser muy versátil, maleable, es compuesto principalmente por polímeros orgánicos, pero puede ser moldeado en diversas formas sólidas, por ejemplo. Entonces aquí en la tabla vamos a tener que se puede doblar, puede crujir, em, puede, perdón, puede doblarse, sí, se puede doblar. Realmente él no cruje como tal. Vamos a tener como concepto de crujir que él se puede tal vez como agrietar. Por ejemplo, como hablamos anteriormente del concreto. Obviamente el plástico al doblarlo va a hacer un sonido, pero no precisamente eso es que cruja. Tal vez es como que se desintegre al doblarlo, ¿verdad? Y también se puede estirar, pero profe, no se puede estirar porque yo trato de estirar una botella de plástico. Pero por ejemplo, tenemos em, hay ciertos productos que sí se van a poder estirar. Sí requieren de fuerza para estirarse o también requiere que se fundan, porque al fundir plástico lo vamos a poder manipular incluso de una forma distinta, se va a poder estirar, va a ser más maleable, entre otras cosas, ¿verdad? Eh,
¿Qué tipo de plástico vamos a tener? El PET, que es para botellas de bebidas, por ejemplo. Vamos a tener el de alta densidad o HDPE, que van a ser, por ejemplo, envases de leche, detergente, botellas de champú. Vamos a tener el PVC, que eso es como para tuberías y ventanas. Luego el LDPE, que es el polietileno de baja intensidad, que van a ser, por ejemplo, bolsas de plástico, envoltorios, el PP, que es el polipropileno, que van a ser tapas de botellas, por ejemplo, como esta que vamos a tener acá, y vamos a tener el PS, que es el polistireno, por ejemplo, vasos de comida, por ejemplo, los vasitos que son como de lo que hablamos de estereofón, eso también es pues plástico, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de lo que es la goma. Bueno, este material según una tabla, bueno, sí se puede doblar, él no cruje, él se puede estirar. Por ejemplo, este es un material elástico, em, ideal para absorber impactos y deformarse, porque se va a deformar, pero no se va a romper precisamente. Por ejemplo, vamos a tener varios materiales también de goma. Pueden ser sintéticos, pueden ser adhesivos, por ejemplo, puede ser como la goma de borrar, que realmente son pues como familiares del mismo material, pero también se la va a conocer, bueno, muchas veces no lo vamos a encontrar como goma, lo podemos encontrar como caucho, que el caucho va a ser un polímero elástico que surge como una emulsión del látex con el plástico, por ejemplo. Inclusive, bueno, realmente sale de una emulsión lechosa en la savia de varias plantas que puede ser producido sintéticamente. Bueno, ¿qué vamos a utilizar? El, el, el caucho o la goma. Bueno, se utiliza mucho en ligas, se utiliza inclusive en estuches de teléfonos. Vamos a tenerlo también en llantas para autos, como tenemos en el ejemplo. Bueno, también el hule, también se le conoce como hule, igual puede ser natural o sintético. Em, ¿Qué más? Vamos a tener, bueno, en las canchas de fútbol sintéticas vamos a tener esas pelotitas negras que vamos a encontrar. Son goma, caucho, hule, entre todas vamos a encontrar un poquito cada una. Y, por ejemplo, también se puede utilizar para juguetes, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Vamos a tener luego el material piedra. Bueno, esta no se dobla, esta sí cruje y esta tampoco se puede estirar. Esta es, pues este es un material duro, resistente, frágil, ante golpes, ¿verdad? Más que todo, la piedra también tiene muchísimos usos. em, por ejemplo, la piedra se puede utilizar, bueno, es uno de los materiales más antiguos para la construcción también. Por ejemplo, en cantería, en arquitectura, en ingeniería se utiliza mucho, por ejemplo. Pueden ser, y hay un montón de variedades de, pues, piedras, porque algunas son inclusive con propiedades metálicas, ¿verdad? Para la construcción se usan, por ejemplo, en muros, en pisos, incluso hay ciertos lugares donde se utilizaban antes para hacer casas, ¿verdad? Em, Estos son, pues, son de carácter inorgánico, van a estar compuestos por uno o más materiales, por ejemplo, porque tal vez solo en una piedra vamos a encontrar diversos minerales que nos pueden ayudar o facilitar eh, alguna de las actividades que se necesiten con este material. Bueno, tenemos uno que es muy pues usado a nivel industrial, a nivel de ocio, entre otras cosas, ¿verdad? Vamos a tener lo que es el vidrio, es un material inorgánico, duro, él es frágil, transparente, amorfo,
se va a utilizar, tiene muchísimas aplicaciones, por ejemplo, ventanas, lentes, botellas, envases. em, bueno, también lo podemos ver en cristalería, en un montón de cosas, ¿verdad? Del vidrio. Este material no se puede doblar porque obviamente va a romperse, puede crujir, precisamente como lo vemos aquí en la imagen, y también no puede estirar. Es transparente, es frágil, pero va a ser duro, ¿verdad? Por ejemplo, porque si el vidrio fuera un material muy frágil en general, del todo, o sea que si lo tocáramos y se rompe también, no se utilizaría para, por ejemplo, ventanas de rascacielos, como lo vemos hoy en día en la arquitectura actual, que sí eso se ocupan su cierta durabilidad y resistencia. Y es que lo vemos en todo, chicos, lo vemos en autos, en las casas, bueno, los teléfonos tienen su parte de vidrio, ¿verdad? En las pantallas, en las cámaras, entre otras cosas. Bueno, por otro lado, vamos a tener el acero. Bueno, vamos a hablar un poquito más del acero. Es otro de los materiales. Bueno, la mayoría de los materiales que vamos a ver el día de hoy son muy utilizados a nivel de industria, más que todo, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso el acero va a ser una aleación de hierro y carbono, ¿verdad? Sabemos que el hierro es muy resistente para muchas actividades. Bueno, este material se puede doblar, sí. Él no cruje y también se puede estirar. ¿Cómo se va a estirar el hierro? De la misma manera que hablamos antes con el plástico, él se calienta, él se puede estirar y se puede moldear, es maleable, es un metal muy resistente, es conductor de calor y electricidad, por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Uno no va a ir a agarrar una varilla en media rayería porque él es conductor de calor y electricidad. Bueno, él es producido em, principalmente de una fuente de acero requerido para la construcción de equipos de medición y radiación muy sensibles. Bueno, no se debe confundir el acero con el hierro, a pesar de que tienen varias similitudes entre sí, ¿verdad? Pero por su parte, el carbono no es un metal, entonces no se puede, en ese caso, químicamente hablando, confundirlo con lo que sería el acero, ¿verdad? El acero se utiliza mucho pues en la construcción, se utiliza pues en también en la joyería. Vamos a escuchar, bueno, este es un tipo diferente de acero, pero por ejemplo cuando escuchamos el acero inoxidable, que va a ser, es similar, pero es una aleación con cromo, que por eso es que duran bastante. Es un material de mucha durabilidad, pero si bien también con el agua él se puede oxidar, como lo vemos aquí, que esto es pues un óxido del acero. Bueno, ahora hablamos de otro material. Es un material natural. Vamos a tener lo que es la madera. Bueno, este se puede doblar. Este este no va a crujir, por ejemplo, y este se puede estirar. Bueno, es un material bastante pues resistente, él es aislante, renovable y es utilizado em, en diversos ámbitos, pero los que más vamos a ver en el mercado va a ser en construcción y en muebles. Bueno, las durabilidades y las durezas de la madera también van a depender en este caso del árbol del que se extraiga, por supuesto, porque no vamos a hablar de lo mismo de un roble a un pino, que van a ser cualidades distintas en cuanto a durabilidad y firmeza. Bueno, ahora uno que realmente lo usamos incluso hasta todos los días. eh, Vamos a tener lo que es el algodón. Él se va a poder doblar, él no cruje y él se estira. Va a ser una fibra vegetal suave. Él es absorbente, flexible. Bueno, la mayoría de usos del algodón
del algodón va a ser pues los textiles, ¿verdad? Va a ser como pues en ropa, también bueno, en producción de cuerdas para instrumentos, ¿verdad? Vamos a tener también lo que va a ser, bueno, en algunos países se utiliza el algodón para la producción de billetes, como por ejemplo los billetes en Europa, el euro, por ejemplo. También se utiliza, bueno, es un material que se utiliza 26 millones de toneladas al año. Un 64% de la superficie mundial de planta de algodón biotecnológico o genéticamente modificado, porque el algodón es un material que de forma completamente natural es un poco complicado de manejar. Se utiliza bueno, realmente se utiliza en todo el mundo, pero la mayoría de producción y de uso de algodón se da en Brasil, en Estados Unidos, en India y en China, ¿verdad? En Latinoamérica los países que más producen este cultivo van a ser Brasil, Argentina y Paraguay, hablando un poquito más de la parte latinoamericana, pero sí, este es un material que realmente se usa desde la ropa hasta los colchones y además que es un material hipoalergénico. Bueno, ahora otro que lo utilizamos en el caso de chicos de cole, escuela, lo utilizamos casi todos los días. Bueno, que va a ser el papel. El papel se puede doblar, puede crujir, pero no hay forma de que el papel estire, puesto que es un material delgado. Es flexible, pero no va a estirar como por ejemplo la goma o el caucho. Está hecho a partir principalmente de celulosa de origen vegetal. Bueno, esto es una, por decir, un componente que se saca de la madera y se va a moldear en láminas mediante un proceso de suspensión de agua y secado. Por ejemplo, ellos agarran un molde, combinan la celulosa con agua y entre otras cosas y lo prensan, digamos, lo secan para hacer hojas de papel en este caso. Bueno, el papel, bueno, lo vamos a usar para escritura, eh, y lo vamos a utilizar para envases también, decoraciones, entre un, entre un montón de cosas más, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tenía en la presentación y vamos a ver un momento, un videito que les tengo preparado para el día de hoy. Entonces permítanme buscar el video para tener un poquito más de conocimiento respecto a lo que serían los materiales, pero más que todo son como los principales que se utilizan a nivel industria. Obviamente habrán otros materiales como el tipo de piedras preciosas, oro, plata, que se utilizan en muchas cosas también, pero esos son como los que encontramos más frecuentemente, tanto natural como de una forma no natural o sintética, ¿verdad? Entonces vamos a buscar los materiales.
Ok, entonces vamos a presentar el video para tener un poquito más a profundidad el tema. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. ¿Alguna vez os habéis preguntado de qué están hechas las cosas? Sí, ese balón con el que juegas. ¿Esa silla donde te sientas ahora mismo? ¿O ese jarrón tan frágil que no nos dejan tocar porque se rompe? Bueno, lo que os decía. Hoy vamos a conocer de qué están hechos los objetos. Hoy vamos a hablar de los materiales y sus propiedades. Todos los objetos que están a nuestro alrededor están hechos de materiales. Los materiales tienen características propias que los hacen especiales y, dependiendo de dónde procedan, pueden ser naturales o artificiales. Los materiales naturales son los que provienen directamente de la naturaleza, es decir, de la tierra o de otros seres vivos. Pueden ser de origen animal, vegetal o mineral. Por ejemplo, la lana con la que se tejen los jerseys proviene de estas lindas ovejitas. Es un material natural de origen animal. El mimbre con el que se ha elaborado esta cesta proviene de estos juncos. Es un material natural de origen vegetal. ¿Y qué me dices del hierro de esta sartén? ¿Qué origen dirías que tiene este material? Pues claro, es un material natural, porque se encuentra en las minas y es de origen mineral. Muy bien. Los materiales artificiales, por el contrario, no se encuentran en la naturaleza. Son fabricados por las personas a partir de la transformación de los materiales naturales. Es decir, si no los fabricaran las personas, pues no existirían. Por ejemplo, ¿sabías que el papel donde escribes se obtiene a partir de la transformación de la celulosa de los árboles? Seguro que sí. Por eso no hay que desperdiciar papel. ¿Y el plástico de tus juguetes? ¿Sabías que se fabrica a partir de la transformación del petróleo? Sí, el plástico es un material que hemos inventado las personas. Y aunque puede resultar útil, es muy perjudicial para la naturaleza porque tarda muchísimos años en degradarse. Todos los materiales, sean naturales o artificiales, tienen características propias que los hacen diferentes. Algunos materiales son duros, como los metales, y otros blandos como la arcilla. Unos son rígidos como la madera y otros flexibles como el cartón. También hay materiales opacos como el granito o transparentes como el cristal. Algunos son muy resistentes como el plástico y otros muy frágiles como este cerdito. Ahora que ya sabemos qué son los materiales y cuáles son sus propiedades, vamos a repasar. Todos los objetos que nos rodean están hechos de materiales. Bueno, ese era un video como más explicativo de dónde y de qué son los materiales. Es muy general, pero bueno, vemos que hay materiales de origen natural y materiales de origen artificial. El natural se divide en tres eh, subapartados, por ejemplo, que sería origen vegetal,
origen animal y origen mineral. Y los artificiales realmente son, si bien pueden utilizar ciertos minerales, ciertas cosas como elementos de la naturaleza, más que todo tienen intervención humana, como mencionábamos el plástico, las bolsas de plástico. Por ejemplo, el cartón, si bien viene de una forma, de un material natural que sería em, la madera o como el papel, lleva mucha intervención del ser humano, entonces son materiales artificiales. Y bueno, eso sería lo que teníamos preparado para hoy. Espero que la clase les haya gustado mucho y bueno, en caso de dudas, tenemos clases a lo largo de la semana y para mí fue un gusto dar esta clase y me despido de ustedes.